Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. Hoy te quiero mostrar cómo sumar horas en Excel y al final te daré un tip para que puedas ver tus horas sumadas correctamente. Aquí tenemos una tabla con dos columnas con horas, una de ellas, la suma total, como podéis ver, no pasa de 24 horas. Y la segunda columna, la suma total, son 45 horas y media y pasan de las 24 horas. Para poder sumar horas en Excel es tan sencillo como igual, suma, paréntesis, nuestro rango y nos dan las horas sumadas. Como podéis observar, son iguales. Bien, ¿qué pasa cuando sumamos y el total es superior a 24 horas? Igual, suma, paréntesis, sumamos las horas y como podéis observar nos marca 21 horas y media, cuando en realidad la suma son 45 horas y media. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es sumar las primeras 24 horas y luego las 21 horas 30 restantes. Bien, para que se pueda ver esto de una forma correcta, es tan sencillo como cambiar el formato. En lugar de formato hora, más formatos, personalizado, y en este caso ponemos este formato que tiene la hora entre corchetes. Aceptar. Y ahora, como podéis observar, ya tenemos 45 horas y 30 minutos y la suma son exactamente las 45 horas y 30 minutos. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.